Guadalete fue siempre la arteria medioambiental de Jerez, un río que no ha pasado por su mejor momento durante muchos años. Su recuperación ha sido demandada por colectivos, ciudadanos y partidos políticos. La última intervención hecha en torno al río data de enero, cuando se restauró un vertedero en la margen izquierda, una zona degradada entre el puente de Cartuja y el puente de la autopista Cádiz-Sevilla. Esta obra ha tenido un doble objetivo: por una parte, la recuperación ambiental de ese tramo del río, y por otra, la mejora del comportamiento del cauce durante las crecidas, al aportar un nuevo espacio para la expansión de caudales. Esta intervención se añade a las ya realizadas por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio durante los últimos 5 años en ese tramo del río. La inversión durante el periodo 2010-2015 ascendió a 1.162.000 euros. El Guadalete sigue siendo noticia. Ganemos quiere incluir el proyecto de recuperación del Guadalete en la iniciativa territorial integrada ITI, que brinda, según esta formación, una estupenda oportunidad de retomar el proyecto de recuperación de este río que promovió hace años Ecologistas en Acción y que contaba con el visto bueno de la Delegación de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. Solidaridad, la plataforma vecinal, ve claro que el proyecto de recuperación y uso público del Guadalete supone una inyección de esperanza para los habitantes de las pedanías y barriadas cercanas al río. Ecologistas en Acción propone intervenciones orientadas a poner en valor los elementos más significativos del entorno rural en el que se enmarca el paisaje, los elementos naturales, el patrimonio cultural, así como a fomentar el acercamiento de la ciudadanía al entorno natural del río. ¿Qué futuro le espera al río Guadalete? ¿Qué modelo ha de seguir para su definitiva recuperación? ¿Es posible la generación de riqueza en torno al río? ¿Está exento el Guadalete de las amenazas medioambientales que han amenazado su existencia durante años? ¿Siente el jerezano de a pie el río como algo propio? ¿O hace años que se olvidó de él? ¿Qué deben hacer los partidos con este recurso natural? Preguntas a las que vamos a intentar dar respuesta esta tarde-noche en el debate. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a esta mesa de debate, hoy en torno a esa arteria medioambiental, como decía yo al comienzo del programa, que es el río Guadalete, y lo hacemos en compañía de los 5 partidos que tienen representación en el Pleno del Ayuntamiento de Jerez. Saludo a esta hora de la noche a Miguel Ángel Cuevas de Ganemos, bienvenido. Muy buenas. Buenas noches. La pregunta es clara: ¿qué futuro le espera al río Guadalete, según su juicio y el de su partido? Bueno, en este caso de nuestra agrupación de electores, lo que pretende, recogiendo esta propuesta, que parte fundamentalmente de los postulados de Ecologistas en Acción y que ha hecho llegar a, si no nos equivocamos, al resto de formaciones políticas de Jerez, responde a esa filosofía también de Ganemos de ser catalizador de propuestas de la ciudadanía, de organizaciones que tienen un pensamiento dirigido hacia mejoras a la ciudad y en este caso a todo el territorio de Jerez. El Guadalete es la asignatura pendiente. Creemos que la asignatura pendiente no quiere decir que no se hayan hecho tareas, obviamente sería negar que hay políticas, no vamos a decir lo contrario, pero sí es verdad que entendemos que la demanda de Ecologistas en Acción se hace en el momento adecuado, se hace en el momento en el que se está hablando por activa o por pasiva de las posibilidades que las ITI traen a la provincia de Cádiz. Y sin embargo, a la hora de marcar la agenda política, nos encontramos con que, en este caso, fundamentalmente en la provincia de Cádiz, tanto la Junta de Andalucía, a través de su delegación provincial, como en la Diputación Provincial de Cádiz, que se le ha dado un papel de representación de los municipios, no han marcado en la agenda que haya alguna actuación concreta con el Guadalete. Sí se han pasado los primeros proyectos que parece ser que van a iniciarse, tanto con lo que se va a liberar desde el Gobierno Central como lo que se está liberando desde la Junta de Andalucía, que son los pilares fundamentales de la ITI, pero en la agenda no está el Guadalete. Por tanto, o lo ponemos en la agenda política, desde Ganemos Jerez, desde las distintas formaciones, desde los movimientos, o pasarán los años, volverán a pasar y el Guadalete seguirá siendo un sitio desconocido para la ciudad de Jerez, porque no lo es tanto para la gente de las zonas rurales de Jerez, pero la ciudad tiene que empezar a volcarse hacia el río. Nos quedamos con ese primer titular, asignatura pendiente. Carlos Pérez, Ciudadanos, buenas noches, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué futuro le espera a nuestro río? Pues nosotros de Ciudadanos lo que pensamos que realmente estamos ahora mismo en un momento histórico, si se nos permite la expresión, porque
que vamos a contar con una disponibilidad financiera con los fondos ITI, que desde luego tenemos que aprovechar, también con los fondos del Profea, que son dos vías de financiación muy interesantes y que servirían para financiar este tipo de actuaciones en concreto. Entonces la idea nuestra es aprovechar este momento con esas dos vías de financiación, complementar tanto el Profea como los fondos ITI y llevar a cabo una remodelación definitiva de las riberas del Guadalete. Eso en primer lugar, y en segundo lugar aprovechar también, hemos tenido recientemente la noticia de que se va a producir la apertura del centro de interpretación, que ha estado también tantísimos años cerrado, si no me equivoco, desde el 2010 prácticamente. Se quedó paralizado, ha habido actos vandálicos, ha habido saqueos. Entonces nosotros creemos que se puede utilizar como piedra angular la apertura de este centro de interpretación y aprovechar esta apertura pues para todas esas actividades medioambientales, turísticas, sostenibles, que queremos que sean un poco el apoyo para todos esos fondos que vengan, vayan derivados a ese tipo de iniciativas. Y en el aspecto de, ya yendo un poco, si todo fuera bien y conseguimos esos fondos, no olvidemos que esto va a beneficiar sobre todo a las barriadas rurales, como son por ejemplo La Ina, La Corta, que tienen una situación muy particular, con problemas de paro, los problemas que tienen con las vías pecuarias, y esto vendría un poco no a solucionar, pero sí en beneficio de estas comunidades, para que salgan un poco de ese olvido en el que han estado tantos años, ¿no? Muchas gracias, Luis Flor, representante del Partido Socialista. Buenas noches. Buenas noches. La pregunta con la que arrancamos esta conversación, este debate, ¿cuál es el porvenir que le espera al Guadalete? El Guadalete llevamos hablando, yo creo que toda la vida en Jerez, ¿no? El entorno. Siempre ha habido proyectos alrededor del río Guadalete, algunos de mucho tiempo, muy ambiciosos, otros siempre de menor calado, muchos ligados a los planes de desarrollo rurales y muchos otros ligados a siempre unas reivindicaciones ecologistas, que en los últimos tiempos ha hecho que la consejería se ponga incluso hasta a determinar incluso planes de inundación del río, de posibles inundaciones del río, que se han presentado muy recientemente y que tuvieron el visto bueno y la acogida favorable de todo ese sector, ¿no? De todos esos movimientos ecologistas que están muy preocupados con el medio ambiente y con el río. El río Guadalete, desgraciadamente al núcleo urbano de la ciudad, se ha interesado por él en mayor medida cuanto más, digamos, peligrosidad ha mostrado. Mientras que el río ha estado tranquilo, normalmente el río no ha corrido mucha tinta en la ciudad, pero cuando el río ha tenido riesgo de desbordamiento y esa peligrosidad es cuando siempre se ha movido un poco la ciudad. Y al hilo de eso, pues efectivamente, con dinero casi siempre externo al ayuntamiento, las inversiones que se han hecho alrededor del río. Y como antes decían, el centro de interpretación pues se hizo en su mayoría con los planes E. El tema de las actuaciones que se han tenido con tala de árboles, demanda que existía desde los colectivos ecologistas, se ha hecho con dinero de la Junta de Andalucía. Y eso se ha hecho así porque, no nos engañemos, el río siempre tiene importancia para la ciudad, pero a la hora de destinar dinero no ha sido una prioridad, entre otras cosas porque el ayuntamiento, la verdad que ahora no está como para tirar de motor y de economía, ¿no? Entonces se abre una oportunidad, como han dicho mis compañeros anteriormente, se abre una oportunidad de unos fondos que vienen del Gobierno Central, de la Junta de Andalucía y a través de la Unión Europea, para proyectos de ciudad, para proyectos en la provincia, y yo creo que puede ser una buena oportunidad para que los partidos políticos y los colectivos, tanto ecologistas como ciudadanos, se pongan de acuerdo en darle una viabilidad al río, un proyecto común, y hacer de él lo que queramos. Yo creo que se abre ahora una oportunidad, se abre un libro, por decirlo así, para escribir algo nuevo sobre el río Guadalete, algo que lleve el consenso de los partidos políticos, el consenso de la ciudadanía y el consenso de los colectivos que están ahí. Y en ese consenso también se debe incluir qué actividades hay alrededor del río que hay que parar en algún momento porque están en zona inundable, ¿no? Muchas gracias. Jesús Parra. Buenas noches. Buenas noches. Izquierda Unida, ¿qué planteamiento se hace sobre las perspectivas a futuro que tiene el río Guadalete, nuestro río? Bueno, primero, por el alto a la vez a los compañeros ya lo han dicho, que el río Guadalete es un hito, un símbolo para todo el movimiento ecologista de Jerez, concretamente de la provincia. Entonces es digno reconocer
que esta es una reivindicación histórica que lo han ido manteniendo Ecologistas en Acción y colectivos ciudadanos, y quiero aquí citar también a la Asociación de Vecinos del Portal, entre otros, que han estado históricamente defendiendo la realidad de la recuperación de un río, algunos desde el punto de vista medioambiental y otros desde el punto de vista vivencial, ¿no?, como es el caso del Portal, ¿no? Entonces, desde ese reconocimiento a la continuidad de esa reivindicación ciudadana por parte de estos colectivos, creo que ahora tenemos en lo alto de la mesa un elemento que además creo que todos vamos a confluir. O sea, yo creo que hay un consenso entre colectivos sociales y organizaciones políticas de que el río Guadalete, que es simplemente un elemento inserto dentro de un paisaje, dentro de un territorio, no tenemos que centrarnos exclusivamente en lo que es los propios márgenes del río, el dominio público y lo que es el propio cauce, sino que es todo el paisaje que riega el propio río, sus vegas, su entorno de cerros, su patrimonio arquitectónico, todo eso en su conjunto. Si somos capaces, entre todas las administraciones y los colectivos sociales, las agrupaciones políticas en el marco del ayuntamiento, si somos capaces de convertirlo en un elemento de reactivación económica, porque es un poco el debate que tenemos ahora mismo en lo alto. Eso va a significar una inversión pública. Tenemos la oportunidad de la ITI, de fondos públicos. Hay que tener en cuenta que la inversión pública, ayer mismo tuvimos una reunión de la Comisión de Medio Ambiente y estuvimos hablando que para que tenga un mínimo de palanca estaremos hablando de una inversión en torno a 10-12 millones de euros para que tuviese un poquito de repercusión. Y lo que estamos hablando es de una inversión que después nos vamos a encontrar con el debate de cómo se mantiene. Y eso nos lleva también al debate de la cooperación institucional. Creo que también este es un espacio magnífico para que se demuestre las posibilidades que tenemos distintas administraciones, tanto la local como la autonómica, que es la competente, entre otras cosas, ¿no?, para lo que es el tema de mantenimiento de medio natural, porque la propia ley de base de régimen local establece que la gestión en el medio natural no es competencia municipal, pero sí es de nuestra incumbencia. Yo siempre he defendido que aunque no esté de nuestra competencia, creo que todos los colectivos sociales y políticos de la ciudad tienen que sentirse incumbidos, no sé si existe esa palabra, sí, involucrado en la defensa de ese río, pero para convertirlo en un actor de actividad económica y de disfrute de los propios ciudadanos. Y es un reto que tenemos entre todos y que yo creo que es el momento oportuno. Yo creo que a lo largo del debate vamos después a ir tocando algunos puntos débiles, algunos puntos fuertes del río y, digamos, la importancia histórica, cultural, patrimonial, medioambiental, vivencial que este río pues cumple en la propia identidad de lo que es la propia ciudad de Jerez. Muchas gracias. Lidia Menacho, Partido Popular. Bueno, pues la misma pregunta. Sí, para nosotros, para el Partido Popular, nos parece adecuado que se busque la financiación no solo para este proyecto, sino para cualquier otro proyecto. Y es cierto que el proyecto del río Guadalete es un proyecto recurrente, ¿no?, que sigue estando en la agenda política, aunque, como bien decía Miguel Ángel, hay que meterlo en la actualidad. Pero sí que me voy a desligar y voy a meter otras cosas en cuestión, ¿no? ¿Es importante tener financiación? Por supuesto, sin financiación no podemos hacer nada, pero tenemos que tener un proyecto. Y un proyecto para el río Guadalete no es un proyecto de Jerez, es un proyecto de la provincia de Cádiz principalmente, porque vertebra casi toda la provincia de Cádiz, y además un proyecto que va a involucrar no solo a una sola administración, sino a varias administraciones, porque en los ríos no solo está la Consejería de Medio Ambiente o la Junta de Andalucía, sino que además están las cuencas hidrográficas. Hay una serie de organismos públicos que muchas veces a lo largo de la historia de los proyectos que ha habido es donde han surgido los conflictos, no tanto a nivel político, porque es cierto que ha existido, por lo menos en la ciudad de Jerez, un consenso generalizado, tanto político como social, de la necesidad de mirar hacia el río, pero sí es cierto que hay muchísima legislación, incluso normativa europea, que puede llevar a que esos proyectos pues al final queden en esos proyectos que no llegan a cuajar. Yo creo que lo más importante es, por un lado, tener esa financiación, que los ITI, los fondos ITI, que además hay que explicar bien porque estamos todos metidos en ITI y los ciudadanos no tienen ni idea de lo que son los ITI. Son unos fondos que vienen para temas medioambientales en este caso, y queremos pues hay un amplio consenso desde la sociedad jerezana y desde los políticos jerezanos, y creemos que el río Guadalete tiene que ser un proyecto prioritario para que cope esos fondos, pero tenemos que tener ese proyecto. ¿Qué queremos hacer con el río y cómo queremos hacerlo? Hablábamos hace unas semanas, estuvimos debatiendo este tema dentro de la Comisión de Medio Rural, y se hablaba de que algo que falla
que tienen otros ríos a lo largo de España y que no tienen el río Guadalete. Y es una comisión donde estén sentadas todas las administraciones públicas. Para poder realizar un proyecto y que ese proyecto sea viable, ese proyecto debe de contar con el visto bueno y la certificación técnica de todas las administraciones públicas residentes. Podemos tener la financiación, pero si al final no tenemos un proyecto viable, eso al final no va a servir para nada. Y probablemente esta financiación, con la envergadura que es el río, con las necesidades que tiene a lo largo de su trayectoria, pero también incluso para lo que supone para nuestra zona rural, va a necesitar mucho más que una ITI, va a necesitar más de una ITI. Por eso es necesario que este primer proyecto que hagamos sea un buen proyecto para que luego vengan otros proyectos y no volvamos a hablar después de varios años de, como ha dicho Carlos, pues del Centro de Interpretación de Santa Teresa. Llevamos años diciéndole a los jerezanos que se va a hacer un Centro de Interpretación de Santa Teresa, y sea por unas cosas, sea por otras, no voy a entrar en el debate, y podría entrar en el debate del Centro de Interpretación de Santa Teresa. Al final los ciudadanos se quedan con que se habla mucho del río Guadalete, pero al final no se ve qué es lo que estamos haciendo, qué hace la administración y qué hacemos los políticos con el río Guadalete. Perfecto. Varias ideas que he anotado, una asignatura pendiente, un consenso generalizado, el río como elemento de reactivación económica, pero la solución del río está en dinero, ¿está en el dinero? Sí, como se está viendo, hay un consenso amplio. Consenso ha habido siempre, ¿no?, en recuperar el río, ¿no? Claro, ¿Por qué no se ha recuperado? Hombre, hay una... Mira, dentro de la línea de las actuaciones que ha tenido la Junta de Andalucía, que te he escuchado al principio del debate enumerar, pues hay una cosa que era de consenso general, ¿no? Cuando se hablaba de, por ejemplo, de que el río tenía que depurar sus aguas que venían desde arriba a abajo, pues hoy en día prácticamente, como bien ha dicho Lidia, era una solución provincial, como se decía desde Jerez entonces, ¿no? Se han ido depurando las aguas que se vertían al río desde Arco arriba, y hoy en día eso está encausado. Luego desde los EDAR, que siempre hemos peleado, hasta algunas actuaciones que demandaban los ecologistas, como la tala que se había hecho de eucalipto, la ampliación del margen del río, que se había quedado constregido, los márgenes del río que se han ampliado con actuaciones, hasta la demanda incluso de diferentes colectivos, que ahí hay menos consenso sobre qué actividad económica se estaba realizando junto al río, alguna de ellas que estaban en zona inundable. De todas esas actuaciones, la mayoría de ellas se ha demandado desde la ciudad con consenso. Luego hay otra serie de actuaciones pues que no, pero yo por ejemplo me estoy acordando ahora, alguien le ha dicho anteriormente, no recuerdo quién, el puente de la Greduela, creo que se ha nombrado, ¿no? El puente de la Greduela, ¿cuántos alcaldes fueron allí a reivindicar eso? Pues al final conseguimos que se hiciera, ¿no? Y ese tipo de actuaciones dentro del río, como bien ha dicho Jesús, son pequeñas cosas para la gran inversión que necesita el río, que también ha dicho Lidia. Entonces, ¿qué pasa? Pues evidentemente Jerez no ha podido nunca desde el ayuntamiento asumir todo lo que demanda el río. Yo tengo una anécdota, por ejemplo, de cuando yo empezaba con este ayuntamiento a hacer cosas, políticamente hablando, y recuerdo que Jesús entonces estaba con los EDR y él ya tenía un proyecto que yo vi y le escuché cómo lo puso como lo enseñó a todos allí en lo que hoy es Esitel, y hablaba de recuperar los caminos del río, los canales, digamos, paralelos como de Jerez hasta La Barca, creo recordar entonces, y estamos hablando del año 96-97, o sea, ya había proyectos entonces, y bueno, ¿y por qué no se han hecho esos proyectos? Bueno, pues es que el ayuntamiento por sí mismo no tenía esos fondos. Entonces la solución del Guadalete, si tenemos consenso, hay que buscar la implicación de otras administraciones, como bien ha dicho Lidia. Por completar un poco los apuntes en relación, puede ser cierto que haya consenso si hablamos a grosso modo del Guadalete, ¿no? Porque todo el mundo, ¿quién va a negar que una mejora al río? Lo que sí, si queremos entrar un poco más en profundidad, es que realmente a la hora de atajar la problemática sí que se han interpretado las cosas de distintas maneras. Yo, por traer un poco a la mesa el caso del Centro de Interpretación, por recordar también a la entidad proponente en este caso de esta idea, que es Ecologistas en Acción. Ecologistas en Acción estuvo en contra y así lo manifestó públicamente del Centro de Interpretación de Guadalete, que el gobierno de entonces del PSOE, de Pilar Sánchez, de motu propio decidió que tenía que estar en una ubicación frente al planteamiento de Ecologistas en Acción. Entonces, ahí ya hablamos del consenso, pero sí, pero no. Yo soy el político que está arriba y yo decido.
Y yo creo que eso es uno de los problemas que llevamos arrastrando durante mucho tiempo a la hora de atajar los problemas del Guadalete. A ver si es verdad que esta vez nos ponemos la medallita del consenso a todo el mundo y vamos a ello. Y por continuar podemos tener consenso a nivel local, pero no se está mostrando a nivel provincial, por poner un ejemplo. Sin ir más lejos, Ganemos Jerez, a través de nuestro representante en Diputación de Cádiz, propuso en el pasado pleno de Diputación Provincial de Cádiz, en Algeciras, que estos proyectos de la ITI, incluido este posible de Guadalete, se consensuaran con los distintos representantes de los municipios de la provincia. Pues tanto PSOE como PP en la Diputación Provincial de Cádiz dijeron que no, que esta propuesta no iba a ningún sitio, que los proyectos los tendría que decidir quien los tuviera que decidir. Entonces entendemos que el consenso, ¿de dónde estamos hablando del consenso? Porque vale, aquí podemos estar todos de acuerdo de que a nivel municipal, pero entonces también tendremos que instar a quien corresponda a cada uno a nivel provincial de que nos aclaremos, de que si en esa mesa que va a decidir cuáles son los proyectos de la ITI está representada y le toca en este caso el papel a la presidencia de Diputación de representar a los municipios, en algún momento tendrá que dialogar con los municipios y que podamos proponerles los proyectos, no que se hagan un listado que ya ha salido, que ya se tiene, que han trabajado a través de la Junta de Andalucía fundamentalmente y parece una carta de Reyes Magos en la que se han decidido una serie de proyectos que no tienen por qué obedecer ni a demanda ciudadana ni a planificación, porque si hablamos de planificación, la recuperación de Guadalete está en el PGO de Jerez. Lo dice el PGO de Jerez, igual que hablaba del crecimiento desmesurado de la ciudad, también hablaba de que la ciudad tendría que volcar una vez al Guadalete. Está en planificación ambiental a nivel andaluz, está en planificación, siempre está el Guadalete. Pero a la hora de atajar y de ponerle número y ponerle economía al asunto, desaparece. Por eso insisto, consenso que lo debemos llevar cada uno a quien le corresponda a los distintos niveles. Y yo creo que es la hora. Ahí yo vuelvo a insistir en el mismo debate, es decir, tenemos un debate, queremos mirar hacia el Guadalete, creemos que estamos todos de acuerdo, pero es que el Guadalete es algo tan amplio que es muy difícil trabajar si solo vamos a la máxima. Ahora mismo estamos en una máxima. La máxima es intentar conseguir financiación, pero ¿financiación para qué? Para recuperación del río Guadalete. Recuperación del río Guadalete puede ser arreglar 5 kilómetros de ribera. ¿A que no es eso? No es eso. Pues eso es lo que hay que hacer. ¿Qué queremos hacer con el río Guadalete? Y ahora hay cosas que se han ido haciendo, que ha ido contando Luis Flor. Por ejemplo, pues lo primero que se ha hecho durante muchos años ha sido la canalización, porque no olvidemos que eso es un río, Lo primero es un río y hay aguas que discurren por él. Y se han intentado hacer una serie de arreglos hidrográficos para mejorar ese cauce. Pero hay cosas que entran en conflicto. Por ejemplo, el mapa de la zona inundable. El mapa de la zona inundable entra en conflicto con los asentamientos en la zona rural. Y eso es una realidad de Jerez. Es decir, el mapa de la zona inundable califica terrenos donde hay gente viviendo desde hace muchos años que no puede estar ahí. Y eso hay que darle una solución. Porque eso no solo nos afecta a todos como ciudadanos, sino que está afectando a unos ciudadanos muy concretos, con nombre y apellidos, su casa, su ganado. Es decir, el río Guadalete hay que tomarlo en serio. Hay que dejarnos de proclamas, porque para ponernos todos en la proclama estamos todos. Pero hay que ponerse a trabajar en serio. Y eso es lo que falta y lo que ha faltado. Y yo vuelvo a decir que está muy bien y lo podemos hablar hablando, por ejemplo, de los caminos. ¿Por qué no se han arreglado caminos? Pues porque tenemos un problema muy difícil de solucionar, que no se puede demostrar muchas veces de quién son los caminos. No se puede demostrar de quién son los caminos, porque eran de Liara, pasaron a la Junta de Andalucía, algunos son de Diputación, otros son del Gobierno de España, otros son de particulares que lo han usurpado, que con el paso de los años el derecho privado les ha dado. Es decir, hay un lío en la zona rural, hablando de zona rural, no de esto, y en los márgenes del río administrativo, que es lo primero que hay que poner encima de la mesa. Hay que sentarnos, no nosotros, los técnicos, con la legislación y con la normativa, y con un impulso político, y un impulso claro. El impulso es, quiero un proyecto que realmente dé viabilidad y no soluciones puntuales al río Guadalete. Porque está muy bien que hayáis pedido ITI y vamos a apoyaros. Por supuesto que vamos a apoyaros no solo en esta, sino en todo lo que sea bueno para Jerez. Y esto es bueno para Jerez. Pero, ¿qué vamos a hacer con ese proyecto? Yo quiero saber qué quiere Ganemos hacer con el río Guadalete.
pero nosotros, en este caso, por completar... Claro, porque los proponentes. Porque es que el proyecto de Guadalete está, es que no, o sea, el proyecto de Guadalete, nosotros consultamos Ecologistas en Acción, la situación en la que está en este proyecto, y ya desde la Delegación Provincial de Medio Ambiente sí hay una redacción, sí se pasó por la fase de redacción, sí, precisamente lo que hasta ahora no se había hecho desde la Delegación Provincial de Medio Ambiente era meter mano a un proyecto de recuperación fluvial de recuperación de la ribera porque no había dinero. Esa era la excusa fundamental. Entonces, no es que nosotros digamos hay que recuperar Guadalete, no. Se está hablando fundamentalmente de recuperación para uso público, una puesta en valor de uso público y una puesta en valor en relación a prácticas de turismo rural, senderismo, etcétera. Se hablan de cosas concretas, podemos hablar perfectamente, si no me equivoco, Ecologistas en Acción proponía 3 senderos ecológicos localizados en distintas secciones del cauce del río, y que además la propuesta de Ecologistas en Acción ya hacía un análisis de la problemática que pueden encontrarse a la hora de utilización de caminos, de la utilización de cañadas, etcétera. Ecologistas en Acción tiene la suerte de que mucha de la gente que participa en Ecologistas en Acción son gente que muchos son técnicos, gente con conocimiento de la problemática del cauce, y ya habían hecho una depuración previa de qué es lo que se tiene que hacer. Y el tema también de la recuperación de la traza del ferrocarril no es tan difícil. No es tan difícil. Es la recuperación del ferrocarril a la altura del Portal. Se puede empezar por ahí, los proyectos después se pueden hacer por fase, y en este caso es más el echarlo a andar, porque ya hay una fase previa de redacción que habrá que volver a retomar. Ecologistas en Acción son los que ponen la incidencia en lo que estoy diciendo. Es decir, que como las administraciones no se sienten, en el momento que tengamos un proyecto, y nos vamos, por ejemplo, al de la recuperación de la vía férrea, como se ha hecho en otros municipios de la provincia de Cádiz, y está dando un éxito profundo, y aquí no lo tenemos. Es decir, el problema muchas veces es puramente administrativo, porque las sacarlo del cajón. No se sientan. Sacarlo del cajón. Eso no soluciona tampoco el problema en general. Eso es una parte, digamos, una parte de ocio. Yo he contado antes el proyecto aquel que tú. Eso es una parte de ocio. Luego puede haber otra, como también he apuntado Lidia. ¿Qué hacemos con la vivienda en zona inundable? ¿Qué hacemos con los negocios en zona inundable? Hay negocios en zona inundable, ¿qué hacemos? Eso habrá que afrontarlo también, ¿no? Si queremos la recuperación del río, ¿no? Porque eso, en definitiva, son terrenos cogidos del río. Cuando el río crece, ¿qué es lo que pasa? Que todo el mundo habla de inundaciones, zona. ¿Por qué? Porque es su zona, es zona del río. Eso ya no es ocio, eso es una planificación de recuperar las riberas del río y recuperar los terrenos que se le quitaron al río, pues en una determinada época. O sea, hay muchas formas de afrontar cómo recuperamos ríos y qué dimensión le damos. Si le queremos dar una dimensión de ocio y visitable, es una forma. Si queremos recuperar, bueno, como a ejemplo de la vía verde, entiendo, pues se puede recuperar el trayecto de vía férrea del Portal para allá, o podemos recuperarla fuera, un poquito más fuera de la ribera del río. Podemos ir hasta Gédula, podemos ir de Guadalcacín a Gédula también, recuperar esa otra vía, también bastante ecológica, por cierto, y bonita y desconocida. Pero todo eso va a suponer un proyecto que, para que tenga éxito, tendrá que contar con el máximo consenso y con una planificación que yo no me atrevo a dar dinero. Jesús creo que ha apuntado unos 12 millones de euros, creo que ha dicho. Es la cifra que se lleva diciendo, pero que nadie ha puesto en un papel de manera... Sí. No, yo he visto varias propuestas, incluso estuve en una donde en la UCA precisamente, que creo que también estuviste tú cuando vino Federico. Entonces, claro, ¿cuál es el papel que cogemos de todo eso? ¿El de los 12, de los 18, el de 4, que también he visto? De eso se trata, ¿no? De elaborar un nuevo proyecto. Con la línea de Lidia, estamos en un tiempo nuevo, con la peculiaridad de los fondos ITI y también la peculiaridad de la formación de gobierno aquí en Jerez, aunque es verdad que debe ser un proyecto provincial por el discurrir que tiene el río en toda la provincia. Entonces llega un momento de quizás sería un buen momento de hacer un proyecto nuevo, un proyecto novedoso que tome todo lo que llevó en su día Ecologistas en Acción, pero que se actualice un poco las condiciones de hoy en día, que tenga en cuenta la problemática de las barriadas rurales, de zonas inundables y demás. Y sí sería interesante también ver algunos ejemplos que hayan funcionado en España o en Europa de localidades, de municipios con la peculiaridad de Jerez,
que es un núcleo urbano que tiene una ribera de un río, la verdad que es fantástica, muy cerca, y que sin embargo está prácticamente, bueno, iba a decir salvaje, ojalá estuviera salvaje, pero que está prácticamente abandonada. Yo creo que eso no ocurre en ninguna ciudad de España o en Europa, que todas han sabido aprovechar las riberas de los ríos, y más con la cercanía que tiene Jerez, que es un núcleo urbano que está muy cerca a la ribera del río. Entonces sería importante estudiar algunos ejemplos que haya interesantes en Europa o en España, y a raíz de ahí, viendo lo que ha funcionado en esos sitios, en esos municipios, aplicarlo un poco y retomar quizás las ideas de los planes de ecologistas de nación, pero actualizarlo a un proyecto nuevo que además va a contar con una financiación extra que van a ser los fondos ITI. Adelante. Jesús, venga. Quería un poquillo seguir con lo que estaba comentando Carlos. Yo de verdad creo que es que el Guadalete es un proyecto muy ilusionante para la gente. O sea, que es que hace un par de meses antes de Navidades tuve la oportunidad de coger a un empresario del ámbito del turismo rural de fuera de Jerez, y le dije: ven para acá, te voy a dar un paseillo por el río, ¿no? No por el propio río, sino por todo lo que es el entorno, el paisaje del río. Y se quedó alucinado. O sea, es decir, el potencial que tiene el río en un contexto como puede ser el contexto provincial de la provincia de Cádiz, con ese millón de turistas que vienen a la costa y que durante todo el tiempo quieren también conocer, investigar y experimentar el interior. Perdona. He constatado en varias ocasiones el potencial que tiene. Si nos pusiéramos, los que estamos aquí en la mesa, si nos pusiéramos con un mapa solamente, con un mapa del río, y los que os invito, si no lo conocéis directamente, a que os pongáis la foto y que un día recorráis el río de un punto a otro, seguro, porque lo hemos hecho mil veces, que nos ponemos a pintar posibles iniciativas y sale un plan director fácil. ¿Sabes? No es un tema, digamos, que sea muy complicado, lo que es a nivel de plan director. Yo lo que estoy de acuerdo completamente de acuerdo con lo que comenta Lidia y tu posicionamiento en dos cuestiones. Primero, creo que la posición de Ganemo es muy interesante desde el punto de vista que está poniendo en evidencia el papel de la marginación que el municipio de Jerez está sufriendo en relación al Haití. Yo creo que es un tema que en el fondo de la propuesta subyace una queja, es decir, oye, aquí se vienen para la provincia de Cádiz, pero que yo sepa, aquí se ha hablado el otro día de que presentó el delegado del gobierno una inversión, creo que recordar, de 60 millones de euros para un trenecito de Puerto Real a Cádiz. Y yo, 60 millones de euros más el mantenimiento. Y no, es que para Jerez tal, la ruta del vino y tal, 7 millones de euros. Somos 200.000 habitantes, somos un tercio de la población de la provincia de Cádiz. Somos el motor económico, digan lo que digan. Y estamos ahí. Entonces yo creo que en ese sentido compartimos la posición de lo que es Ganemo. Y precisamente esa importancia de pegar un puñetazo en el alto de la mesa de la provincia y decir: dejémonos ya de marginar desde el punto de vista de los fondos europeos a la ciudad de Jerez en este sentido. Que todavía no sabemos qué va a pasar con el parque tecnológico, todavía no sabemos en qué otros fondos de programas de formación se van a aplicar aquí, cuál es el modelo de ciudad. Hay un montón de elementos que parece que Jerez no pinta en la provincia de Cádiz, que nos gobiernan desde Sevilla y desde Cádiz, y tenemos un proyecto vertebrador de la provincia que Jerez tiene que liderar, y que lo vamos a liderar. Yo creo que entre todos lo vamos a liderar, y eso implica cooperación institucional. Si no se hace en un marco de cooperación institucional, cualquier cosa que estemos hablando ahora mismito va a ser lo que llevamos hablando en el movimiento ecologista hace ya 20 años. Bregar y bregar y bregar, y ya tenemos una cierta edad. O sea, que ya nos empezamos a cansar porque decimos, y miramos para atrás, y por desgracia no hay tanta gente que se quiera implicar en el movimiento ecologista. También lo que ha dicho un poco Jesús Parra, redundando, que el proyecto del río Guadalete no se puede quedar aislado. Hay dos cosas que tú has apuntado, una es el PTA y otra que quiero apuntar yo, que es el plan de viñedos. Todo eso en conjunto puede dar una potencialidad impresionante a nuestra zona rural, que al fin y al cabo es nuestra ciudad. Es decir, si queremos realmente ser motor económico en algo, necesitamos proyectos que lo generen todo y que vayan generando entre ellos mismos su propia sinergia. Tenemos una recuperación del río Guadalete. ¿Para qué? ¿Cómo y hasta dónde? Con una planificación. Y lo que te decía Miguel Ángel, este puede ser una primera propuesta, y dentro de 5 años, que vendrá otra ITI o vendrá otro fondo, se puede hacer otra mucho más ambiciosa. Y es importante, pero el plan de viñedos junto con la recuperación del río Guadalete para el turismo rural es muy importante, porque si tú montas en un viñedo una casita rural y pasa la vía verde cerca, eso es de los mejores sitios que puedes estar. Y si además tienes un PTA que te comercializa
productos que se transforman, productos agrícolas que se transforman en nuestra provincia, pues el que tiene una pequeña tierra cerca o en las riberas, que son buenas tierras, son fértiles, pues va a tener mucho más valor económico. Es decir, no podemos verlo tampoco desde una forma aislada, y por eso seguimos apostando porque haya una mesa donde estemos no solo los políticos, sino los técnicos, y que se redacte de una vez un proyecto, y que probablemente, como bien habéis dicho, el proyecto ecologista, que lo conocemos y en el que se ha trabajado y que conocen muy bien y siguen trabajando, puede ser la base, pero que no nos quedemos ahí y que sigamos reivindicando. Y hoy reivindicamos la ITI, y el año que viene pues reivindicaremos pues 1 millón de euros, pues 1 millón, que vienen 30.000, pues 30.000, y que vayamos, y sobre todo que también contemos con la gente que lleva toda la vida, porque se nos ha olvidado. Y vuelvo a incidir en esos asentamientos que hay allí. Personas que incluso hay oficios, nos contaban el otro día, que se van a perder, oficios que han estado ligados tradicionalmente al río, y se van a ir perdiendo porque no hay esa cultura. Es decir, hay tanto por hacer en el río Guadalete que cualquier cosa que hagamos, bienvenida sea. Pero vayamos haciéndola no pensando en ahora, sino pensando en que lo que se hace ahora nos va a venir bien para seguir avanzando a lo largo de los años. Ahora hago yo un parón sobre esta postura que han dejado ustedes claras de los partidos. Cuesta pensar que, teniendo claro todos los partidos un proyecto necesario para el Guadalete, hablo ahora como un ciudadano, todavía no se haya hecho. Cuesta un poco pensarlo, pero claro, hay muchas cuestiones que probablemente son más importantes que las medioambientales para los ciudadanos. Los ciudadanos, ¿ha vivido Jerez de espaldas al río? ¿Ha olvidado Jerez el río Guadalete? Con el transcurso de los años y su deterioro, ¿se ha olvidado un poco el jerezano de a pie, la jerezana de a pie, de la importancia de su río? Sí. Depende. ¿Depende de qué? Depende de la época, yo creo. Depende. Cuando hay inundaciones todo el mundo se preocupa. No, pero, por ejemplo, lo podemos hablar con una persona del Portal, que es un jerezano. Lo vive directamente, o sea, que Jerez tiene muchos hábitats humanos, ¿no? Y lógicamente una persona que viva en la calle Larga, siempre en el centro de Jerez, o que viva en La Graja y demás, puede tener muy lejano lo que es el paisaje rural. Entonces no lo percibe. Pero es que, para que hagamos una comparación en términos de impacto económico que puede suponer y social que pueden las inversiones, en torno al río Guadalete, desde el Portal hasta Arco, vamos a ver si analizamos un poco la parte de campiña que rodea el río, ahí viven en torno a unas 20 y tantas mil personas. 20 y tantas mil personas que viven directamente vinculados al paisaje del río. Y quiero ir más allá de lo que digamos el cauce. El paisaje del río, desde La Pedrosa, la Junta de los Ríos, Majarromaque, La Barca, Torrecera, El Torno, Rajamancera, todos viven, y estamos hablando de unas 20.000 personas. En la ITI, como bien dice, no aparece ni un euro. En la zona del viñedo, que es importantísima y que estoy muy involucrado en el proyecto del viñedo de Jerez, la población y el impacto que puede tener en las rutas por las viñas, compararlo, y en la ITI aparece 7 millones de euros. Y sin embargo en la ITI no aparece nada vinculado al río cuando es un proyecto vertebrador de la provincia. Me he salido de la pregunta, porque estoy con el... Yo creo que la gente de Jerez, desde que era muy pequeñito, y recuerdo que todavía me llevaron tengo un recuerdo de que me bañaba en la Corta, desde aquel momento yo creo que se ha vivido de espalda. Yo creo que eso es una realidad, completamente de espalda. Ha sido... varios perfiles, yo creo. Yo creo que la gente vive de... Puedo estar de acuerdo, grosso modo, en cosas que dice Jesús, pero no hay que perder de vista, y yo quiero reivindicar aquí que muchas de nuestras elas, crecieron en torno al río. Crecieron en torno al río en una época. Muchos piensan que eso fue toda la época de la dictadura. No es cierto. Algunas de ellas, como La Barca, por ejemplo, o El Torno, son anteriores y crecieron al hilo de esa situación cercana al río. Y otras poblaciones igual. Entonces, Jerez una época que no solamente de ocio, porque lo que cuenta Jesús, que a mí me contaban mis padres, que iban ahí a bañarse ahí a la Corta, ¿no? O a comer angulas. O a comer angulas, que es buena. Esa era más bien de ocio, pero luego no nos olvidemos, yo no me quiero olvidar nunca que en torno al río ha habido una actividad económica importante. Y hoy en día, a pesar de la crisis, hay proyectos económicos que son en torno al río claramente, como la finca Espasa, la finca de Hierro del Bocao, que es un ejemplo, por ejemplo, en lo que estamos hablando. Esa finca hoy por hoy es rentable. Y eso ha crecido en torno al río el proyecto, la cercanía. Y evidentemente lleva símbolos que son nuestros, como el caballo,
pero luego lleva todo el tema del manejo de lo que se siembra allí, todo el manejo agrícola, que es lo que le ha dado rentabilidad a ese proyecto, ¿no? Y esas cosas nos tenemos que fijar, como ese, otros muchos, algunos creciendo al hilo de los EDR, los proyectos que se han puesto y se han implantado y que siguen funcionando, y yo creo que eso sería un perfil adecuado de buscar actividades económicas, socioeconómicas en torno al río, que sean perfectamente sostenibles, y las hay. Yo creo que es que el jerezano, el ciudadano, en su mayoría, el río Guadalete es algo que está ajeno. Tú le preguntas a un jerezano que no viva en la zona rural, que no lo viva directamente, y seguro que conoce el río San Pedro del puerto de Santa María y no ha ido nunca ni a la Corta. No ha ido. Entonces, hemos ido alejándonos poco a poco del río Guadalete, y no está dentro de nuestra cultura. La cultura jerezana en general, el río Guadalete no es una prioridad. Y hemos hecho, y eso es culpa también de nosotros, incluso de los propios políticos, de que sigamos dando la espalda. Y cuando hacemos este tipo de debate, o este tipo, lo traemos, pero luego nos olvidamos. Por eso yo digo que es necesario que de aquí no salgamos con que hemos hecho una petición para que vengan fondos, y si no vienen los fondos nos olvidemos del tema, sino que realmente trabajemos para que haya un proyecto, y cuando lleguen los fondos tengamos el proyecto totalmente consensuado. Miguel Ángel. Por hacer el análisis en negativo, no sé si Jerez le ha dado la vuelta, le ha dado las espaldas al río. Desde luego, en Arco, por ejemplo, por no irnos muy lejos, la recuperación fluvial del río sí es un hecho, y es un hecho desde hace muchos años. Entonces tendremos que analizar por qué, evidentemente en Arco la cercanía del río es mayor, no vamos a negarlo, pero bueno, si hacemos una comparativa tanto en Arcos como incluso en el puerto sí se han llevado actuaciones, y yo no estoy aquí hablando ya de partido X o partido, yo creo que vamos a hacer un análisis un poco del cauce del curso bajo del río. Pues aquí nos lo hemos dejado por el camino. Desde luego, si el río ha ido bajando, y en distintas secciones sí se ha ido actuando, y aquí no. Aquí le hemos dado tanta vuelta a qué es lo que queremos hacer para revitalizar y hacer turismo, que queremos inventarnos hasta una playa en el parque de la feria. O sea, la solución no iba por ahí, la solución va por ir para atrás. Si es que no hemos dejado el río, si el río lo hemos abandonado, ¿por qué tenemos que ir siempre a buscar la última vuelta y el último giro radical, si lo que hay que hacer es empezar por nuestros deberes que no hemos hecho anteriormente? Yo creo que el río no se han hecho los deberes. Claro. Yo, por responder a tu pregunta, la respuesta es que sí, los jerezanos hemos vivido a espaldas del río, y solamente tenemos que ver la situación actual del río para ver que hemos vivido de espaldas. Es decir, un municipio que desde hace varias décadas hubiera vivido de frente al río, digamos, tendría una situación ahora mismo completamente distinta, que es una situación que tiene marginal. Y en ese aspecto queremos decir que tenemos que ser muy ambiciosos en ese proyecto que estamos hablando. Hay que ser muy ambiciosos, porque vamos a tener competencia, lo sabemos, de muchos municipios, y cada uno tirará para sus proyectos. Tenemos que aspirar a lo máximo, porque además en política conocemos que luego de lo que tú aspiras a lo que el fondo que te llega o al proyecto que se hace, generalmente está por debajo. Entonces hay que ser muy ambiciosos. Y por último decir, en ese aspecto de ser ambicioso, que tenemos que poner en valor, bueno, lo que es el entorno. Por ejemplo, una joya como es el monasterio de la Cartuja, ¿no? Yo, que soy también aficionado a la bicicleta, cuando me muevo por los caminos, bajando por la Corta, llegas allí a la ribera del río, que ves el monasterio de frente, es un entorno fantástico. Sin embargo, ves el estado en el que está, con los troncos allí caídos, cuando hay inundaciones, que no se puede hacer prácticamente. Y eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Ver un poco cuáles son las joyas donde podemos apoyarnos, y a partir de eso generar proyectos que sean de interés, bueno, prácticamente mundial, porque es que, repito, joyas como el monasterio de la Cartuja, en ese entorno no la hay en muchos sitios. Tenemos hasta cocodrilos. Sí, bueno, sí, hay una granja de cocodrilos. Les emplazo, el tiempo se acaba, a que algún día analicemos lo que se ha hecho. Lo que se ha hecho. Sería maravilloso que volviéramos todos la mirada a ese gran recurso natural, y que, por ejemplo, echemos un vistazo a lo que se hace en Centro Europa, tan amantes como son de la naturaleza y de cuidar sus entornos naturales, por un motivo medioambiental,
por un motivo de romanticismo y también como recurso económico, que es muy importante. Con ese deseo y con ese proyecto que ponemos aquí encima de esta mesa nos quedamos. Miguel Ángel Cuevas, Ganemos, gracias por habernos acompañado y esperemos que hablemos del río muchas veces más en positivo. Por 10 segundos, el vicepresidente de la Junta de Andalucía dijo al presentar la ITI que lo que no está en los presupuestos no está. Hay que estar en esos presupuestos. O lo metemos en los presupuestos o el río no va a existir en los planes cercanos. Gracias por haber venido, Carlos Pérez, Ciudadanos también. Muchas gracias por haber estado, Luis Flor. Gracias por haber abordado el tema. Jesús Parra, Izquierda Unida, Lidia Menacho, Partido Popular. Hablaremos del río, seguramente, muchas veces más. Ojalá que los ITI o cualquier tipo de partida presupuestaria, venga de donde venga, tenga en cuenta ese recurso natural que hoy hemos analizado en el debate. Dentro de 7 días, otro asunto de interés general. En este caso nos hemos dado un paseo por la zona rural, no la olvidamos. Otro asunto nos traerá también a esta mesa de debate aquí, en su televisión local, en Onda Jerez. Sean felices y que pasen, como siempre digo, una muy buena semana. Y si es en torno al río, mejor.